Ya va a empezar la grabación. Bueno, Claro, pues muy Fausto. buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en una edición de Charlas sobre Historia de México. Y vamos a dar inicio a esta edición especial sobre Independencia de México. El día de hoy tenemos el tema de la violencia hacia el Gachupín. Para eso nos acompaña el día de hoy el maestro Emanuel Rodríguez Vaca, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, que por cierto también allí realizó sus estudios, y actualmente imparte la materia de Guerra de Independencia, justamente en la facultad. Tiene pues varios textos, ¿no? Solo por mencionar unas cuantas publicaciones. Tiene una que se llama El Colegio Nacional de Minería, comprometido con enfrentar al invasor, la cual fue publicada en revista Bicentenario, que por cierto es una revista bastante, muy buena, que vale la pena leer. También tiene otros textos como, por ejemplo, Periodistas al grito de guerra, la prensa satírica durante la intervención francesa, 1862 a 1864. Y pues sus líneas de investigación se enfocan en historia política de México en el siglo XIX y en historia militar de la Guerra de Reforma, intervención francesa y Segundo Imperio. Bueno, esto es un poquito de lo mucho que hace el, el maestro. Y pues bueno, sin más preámbulo, profesor, le doy la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias, Fausto. Pues antes que nada y antes de comenzar, quiero agradecer la invitación que me hiciste a ti y al grupo Pilares Sector Polis Zaragoza para conversar con ustedes en esta charla sobre historia de México, que como bien mencionas está dedicada en esta ocasión a la independencia de México, ¿no? Este año, a principios de este año, con unos compañeros del Seminario de Historia Militar y Naval, se organizó un coloquio sobre 200 años de guerra y violencia en México. Yo creo que este coloquio fue porque de alguna manera permitió ver cómo la guerra y la violencia siempre van de la mano, ¿no? La guerra y la violencia son inherentes, no se pueden separar. Sin embargo, podemos percatarnos que en muchas cosas, si bien siempre van de la mano, en muchas ocasiones se excede, ¿no? Esta violencia rebasa el campo de batalla y se lleva a la población civil, lo cual de alguna manera rompe con el concepto de guerra tradicional de únicamente enfrentar al enemigo en el campo de batalla. En este coloquio es sin duda interesante porque se analizaron 200 años de la historia de México y prácticamente vemos que la violencia va a comenzar con la guerra de independencia, vimos algunos casos de las guerras civiles y aún también de las intervenciones militares que sufrió México por otros países a lo largo del siglo XIX. ¿Qué se pudo deducir de este coloquio, de todas las mesas que se presentaron? Pues de que en todos los conflictos, en todas estas guerras, siempre hay excesos, siempre hay abusos de parte de las autoridades, de los ejércitos, en contra de la población. Aquí es interesante ver que los niveles de violencia son distintos, ¿no? En algunos casos esta violencia va a ser permitida precisamente por los comandantes, por algunos jefes, y por lo mismo que es permitida no va a ser castigada, ¿no? Al contrario, en algunos casos van a ser hasta premiados algunos abusos que van a cometer algunos de los ejércitos. En otros casos es una violencia que se sale de control, es una violencia que no está permitida y en algunos casos van a ser castigados aquellos personajes que van a cometer algunos de estos abusos o excesos de violencia. En este caso, cuando Fausto me invitó, me dijo que sería pertinente hablar de la violencia en contra del gachupín, y es prácticamente de lo que hablaremos el día de hoy. Sin embargo, tenemos que comenzar definiendo qué es un gachupín, ¿no? Sabemos que la Nueva España estaba dividida en estamentos, en distintos grupos, desde las castas, desde los indígenas, desde los criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en este continente, y los españoles, los famosos peninsulares. Es precisamente este grupo el que va a ser conocido con distintos motes, distintas maneras, desde ultramarinos, desde peninsulares, desde europeos, pero sin duda uno que va a tener mucho eco va a ser el de gachupín. El gachupín finalmente es una manera vulgar, una manera peyorativa de dirigirse a los españoles que habían nacido prácticamente en Europa. Sin embargo, por ejemplo, si uno revisa los textos de la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, podemos ver que en un primer momento no todos los españoles eran gachupines. El gachupín era aquel español recién llegado a América o recién llegado a Nueva España
que en poco tiempo había amasado una cantidad de dinero importante. Se puede decir que prácticamente era un nuevo rico. Sin embargo, poco a poco, a través de los años, el término gachupín se va a ir generalizando, se va a ir ocupando prácticamente para todos los españoles, sean ricos o de alguna manera sean pobres. Pero aquí también es importante ver que el gachupín no solamente va a ser aquel español que va a amasar grandes fortunas, que va a ser propietario de haciendas, grandes propietarios de comercios, sino también estos gachupines o estos españoles son los que van a tener de alguna manera los cargos más importantes en la Nueva España. Esta situación sin duda va a causar mucho recelo en el grupo rival, por así decirlo, que van a ser los criollos. Esta rivalidad, estos celos que van a surgir entre uno y otro, van a ser prácticamente observados por el científico Alexander von Humboldt desde 1803, cuando visitó la Nueva España, quien en su ensayo histórico sobre este reino va a dejar algunos apuntes muy interesantes, y aquí me permito leer algún fragmento de lo que menciona de esta situación. Y dice el varón: el gobierno, desconfiando de los criollos, da los empleos más importantes exclusivamente a los naturales de la España antigua, y aún de algunos años a esta parte, se disponía en Madrid de los empleos más pequeños en administración de aduanas o del tabaco. De aquí han resultado 1000 motivos de celos y de odio perpetuo entre los chapetones y los criollos. Los chapetones es otro modo de llamar a los españoles, aunque así se les llamaba más para Sudamérica, principalmente en actual Colombia y en actual Venezuela. El más miserable europeo sin educación y sin cultivo de su entendimiento se cree superior a los blancos nacidos en el nuevo continente. Pues palabras muy fuertes de Alexander de Humboldt, ¿no? Aquí es interesante ver que no solamente estos españoles se creían superiores a los criollos, se van a creer prácticamente superiores a todas las castas, a todos los estamentos con que contaba la Nueva España. Así, y en base en esto, podemos ver más o menos cómo va a ir naciendo este resentimiento, cómo va a ir naciendo este celo, de alguna manera odio en contra de los españoles por parte de los criollos, es decir, de los hijos de los españoles nacidos en Nueva España. Ahora bien, esta queja de que los criollos de que los españoles, los peninsulares, ocupan los cargos más de los sectores criollos. Por ejemplo, Miguel Hidalgo, en enero de 1811, a través del Despertador Americano, recordemos que el Despertador Americano es el primer periódico insurgente, el cual se va a publicar en Guadalajara y va a ser el vocero ideológico de este movimiento que está surgiendo, va a dejar algunas muestras en contra de los gachupines, ¿no? De cómo estos prácticamente se están agandallando con lo mejor que con lo mejor que cuenta la Nueva España. Y aquí nuevamente me permito leer otro fragmento de lo que menciona en su número 4, El Despertador Americano. Y dice don Miguel Hidalgo: ¿qué otra cosa es la historia de la dominación española entre nosotros, sino la historia de las más inauditas crueldades? ¿Qué otra cosa nos manifiesta esta historia que una lucha tenaz y constante entre Dios, que se ha esmerado en enriquecer nuestro suelo, derramando en él con profusión las fuentes de toda prosperidad, y entre los gachupines, siempre encarnizados contra nosotros, siempre obstinados en no dejarnos gozar los dones de nuestro Creador? Tened a la vista por toda la extensión de este vasto continente, dad una ojeada a la opulenta región en que habéis nacido, y se pregunta Miguel Hidalgo: ¿gozáis vosotros de su abundancia? ¿Gustan de sus dulzuras los hijos de la patria? Ay del paso del tirano advenedizo, nada entre delicias, al hambriento y andajoso indiano falta todo. Y se vuelve a preguntar Hidalgo: eh, ¿quiénes poseen, quiénes son los dueños de las minas más ricas, de las vetas más abundantes y de mejor ley? Y se responde: los gachupines. ¿Quiénes poseen las haciendas de campo más ricas, más extensas, más feraces, más abastecidas de toda clase de ganado? Los gachupines. ¿Quiénes se casan con las americanas más hermosas y mejor dotadas? Los gachupines. ¿Quiénes ocupan los primeros puestos de magistratura, los virreinatos, las intendencias, las plazas de regentes y oidores, las dignidades más eminentes, las rentas más pingües de nuestra iglesia? Los gachupines, ¿no? Pues prácticamente estamos viendo que los gachupines están ocupando los cargos más importantes y de alguna manera se están enriqueciendo con las bondades del territorio de la Nueva España. Así pues, esta sin duda es un modo que va a comenzar a generar cierto odio, cierto rencor en contra de los gachupines. Pero podemos comenzar y decirnos,
¿En qué momento comienza esta violencia en contra de los gachupines? Pues prácticamente aquel 16 de septiembre de 1810, con el inicio del movimiento armado en la Villa de Dolores. ¿Por qué razón? Aquí hay que recordar un poquito que cuando se sabe que las conspiraciones de Querétaro, que las conspiraciones de San Miguel de Grande han sido descubiertas, Juan Aldama marcha precisamente a Dolores, pues sabe que en aquella población se encuentra Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, que son de los personajes que están más involucrados, para decirles que la conspiración ha sido delatada, ¿no? Y que hay órdenes de aprehensión en su contra. Aquí por las fuentes, por los testimonios que disponemos de la época, sabemos que en ese momento Allende y Aldama pues andan muy preocupados y se están preguntando qué hacer a partir de ese momento, ¿no? Y piensan salir del territorio. Sin embargo, refieren las fuentes que Hidalgo, conservando la calma, poniéndose sus medias, dice, señores, somos perdidos, aquí no hay más remedio más que salir a coger gachupines. ¿Qué quería decir Hidalgo con salir a coger gachupines? No precisamente matarlos. La idea de Hidalgo es tomar los prisioneros, quitarlos de los cargos públicos que en ese momento ostentaran, que en ese momento tuvieran, para que estos pudieran ser precisamente asumidos por los criollos. Aquí vienen los primeros actos de violencia en contra de los gachupines. ¿Por qué razón? Porque Hidalgo va a dar la orden de que todos los españoles residentes en la Villa de Dolores sean puestos prisioneros, como en efecto se cumplió. Una vez que son hechos prisioneros, van a ser mandados a la cárcel de dicha población. El problema no para ahí. ¿Por qué? Porque va a venir otro tipo de violencia. ¿Cuál es esta violencia que se va a generar? Pues el saqueo de sus propiedades, que pueden ser desde haciendas, casas y comercios. En Dolores prácticamente se van a dar estos primeros elementos de violencia, la aprehensión y el saqueo de las propiedades de los españoles. Aquí, como veremos un poquito más adelante, lo que va a pasar en Dolores prácticamente se va a repetir en todas las poblaciones por las que va a pasar Miguel Hidalgo en la primera etapa del movimiento insurgente. Lo veremos en San Miguel el Grande, lo veremos en Celaya, lo veremos en Valladolid, en fin, en un montón de poblaciones. ¿Qué va a pasar? Pues que entre las 11 de la mañana, entre las 11 y 12 de la mañana de ese 16 de septiembre, Hidalgo va a abandonar el pueblo de Dolores, pero va a llevar consigo prisioneros a todos los españoles que habían aprendido en las primeras horas de aquel día. Prácticamente y a partir de entonces todos estos españoles van a viajar en calidad de rehenes de don Miguel Hidalgo. ¿Por qué digo en calidad de rehenes? Porque de alguna manera Hidalgo va a tratar en algún momento de intimidar a las autoridades de distintas poblaciones con matarlos si es que no acceden a sus peticiones. Aquí, por ejemplo, podemos poner el caso de Celaya. ¿Por qué? Porque cuando Hidalgo llega a las inmediaciones de esta ciudad, manda decir al ayuntamiento, ¿sabe qué? Pues es pertinente que ustedes se entreguen la ciudad sin oponer resistencia. En caso de que ustedes pongan resistencia, voy a degollar a los 85 españoles o peninsulares que en este momento vienen conmigo. Ahí sin duda encontramos otro elemento de violencia, el de la violencia psicológica en contra de los prisioneros, ¿no? Sabiendo que si las autoridades españolas no acceden a las peticiones que está haciendo don Miguel Hidalgo, pues prácticamente a todos ellos les van a dar cuello. Pero no adelantemos, ahorita hablaremos de este tipo de violencia. Ahora bien, el otro tipo de violencia que comentábamos va a ser el de los saqueos, ¿no? El de los saqueos va a ser una constante. Sabemos que en las guerras siempre los ejércitos de ocupación, a manera de botín de guerra, van a saquear las casas indistintamente de toda la población. Aquí los insurgentes, no únicamente, su punto principal cuando entran a alguna población es precisamente robar las casas de los españoles, de los gachupines. ¿Por qué? Porque ya comentamos que es uno de los grupos más ricos, ¿no? Que son los comerciantes que cuentan con dinero, que cuentan con recursos, que cuentan con algunas alhajas en sus casas y en sus propiedades. De ahí que la turba, de ahí que los indios, que toda la gente que va con Hidalgo, fijen como un punto, como un objetivo, las propiedades de los españoles. Y ustedes me pueden preguntar en este punto, bueno, ¿y qué las autoridades, qué los insurgentes, la oficialidad, en algún momento no intentaron detener este pillaje, estos saqueos en contra de los gachupines? Pues sí y no. Hidalgo en su momento lo va a permitir, y si tienen el permiso del jefe mayor, pues ¿qué pueden hacer en todo caso? Sin embargo, muchos oficiales le van a reclamar a Hidalgo y le van a decir, oiga señor, pues sería pertinente que usted detuviera, que usted contuviera a toda esta gente que está saqueando las casas de los españoles. Hidalgo dice, pues no puedo,
y no tengo otro modo de ganar adeptos para la insurgencia, es decir, prácticamente les está autorizando. Hidalgo sabe, es consciente de que en caso de prohibirles, de castigar que cometan este tipo de saqueos, mucha gente se va a retirar de sus tropas, ¿no? El saqueo, la promesa de poder robar las propiedades es un aliciente para mucha de la gente que forma parte de las tropas de Don Miguel Hidalgo. Claro, no siempre se van a permitir estos saqueos. En algunas ocasiones los jefes insurgentes van a tratar de contener a la chusma, a la plebe, de que robe y violente a los gachupines. Y yo creo que un caso muy interesante lo vamos a encontrar en Valladolid, ¿no? En octubre de 1810. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera el ayuntamiento de aquella ciudad va a negociar con los insurgentes que le van a permitir la entrada a dicha ciudad siempre y cuando sean respetadas las propiedades de los gachupines, entre otras, ¿no? Y Allende se compromete a controlar a la turba. Sin embargo, ¿qué pasa, no? Sabemos que muchas veces el poder controlar a grandes masas de personas es muy complicado, y en Valladolid quedó de manifiesto. ¿Por qué razón? Porque los indígenas, la plebe, las huestes de Hidalgo comenzaron o intentaron saquear algunas casas de españoles. Sin embargo, aquí Allende se va a imponer un poco. ¿Cómo se va a imponer? Pues en vista de que las órdenes, de que las palabras no hacían eco y la gente no eran obedecidos, ordenó disparar un cañonazo en contra de la población, en contra de los saqueadores, ¿no? Solo así pudo contener que se respetaran las propiedades de algunos de estos gachupines. Sin embargo, este es un tipo de violencia, insisto, el saqueo, el pillaje en contra de sus propiedades. Pero ¿cuándo comienza el otro tipo de violencia en contra de los gachupines? Es decir, el de sus asesinatos. Perdón, vas a tomar agua. En realidad es importante mencionar de que a pesar de que Hidalgo había tomado prisioneros a varios españoles desde que salió de Dolores en San Miguel, etcétera, no se había atentado, no se había asesinado a ninguno de ellos. Sin embargo, la situación va a cambiar el 28 de septiembre de 1810. ¿Por qué cambia? Recordemos que aquel 28 de septiembre es el día que Hidalgo y sus huestes van a entrar a sangre y fuego a la ciudad de Guanajuato. Y aquí podemos resaltar varios puntos en realidad. ¿Por qué razón? Porque en un primer momento, cuando llega la noticia a la ciudad de Guanajuato de que se ha levantado el cura Hidalgo en la cercana y prácticamente vecina Villa de Dolores, el intendente de Guanajuato, José Antonio Raño, manda que toda la población tome las armas para defenderla. Aquí lo interesante de ver que todos los sectores indígenas, algunos mulatos, criollos españoles, estuvieron de acuerdo en defender la ciudad, en apoyo a su intendente. Pero la cosa va a cambiar el 26 de septiembre. ¿Por qué razón? Porque esa es la fecha en que Reaño decide de que es más pertinente encerrarse en la Alhóndiga de Granaditas. El problema es que a la Alhóndiga únicamente fueron invitados los criollos y los españoles, es decir, la gente pudiente, los sectores pues económicamente más importantes. Esta situación, al ver que los españoles y los criollos se estaban refugiando en Alhóndiga y que el resto de la población en realidad pues no fue invitada a refugiar en aquel recinto que además de todo estaba recién inaugurado, pues toda la población se molestó porque comenzó a decir con justa razón que los estaban dejando a su suerte de las tropas insurgentes. De ahí que cuando Hidalgo llega a Guanajuato en la mañana del 28, la mayor parte de la población se incorpora a las huestes insurgentes. Aquí en relación a los testimonios de la toma de Guanajuato, pues son muchos, donde podemos ver la violencia que se ejerció en contra de los españoles. Por ejemplo, podemos ver el caso de Fernando Lardizábal, que él es un español que está dentro de la Alhóndiga, y antes de morir, en el momento en que está el ataque de los insurgentes, se va a dar tiempo para escribirle a su esposa, ¿no? Es decir, entre otras cosas, que no se vuelva a casar, en fin. Pero aquí lo importante es ver lo que él está percibiendo de la gente que está llegando con Miguel Hidalgo. Y aquí me permito leer otro fragmento de esta carta testamento despedida. Y Fernando Lardizábal le menciona a su esposa: acaban de matar al intendente Raño de un balazo que le dieron en la cabeza y estamos muy afligidos porque no hay persona que pueda mandar este fuerte. Hay muchos indios rodándonos. El cerro de enfrente está coronado de indios y aunque tenemos mucho parque y comestibles, ya se están acobardando todos por la muerte del intendente. Hay confusión y alarma. Yo creo que si se meten al muerte nos matan a todos. Tengo el presentimiento de que me van a matar. Dicen que los indios vienen decididos a morir matando.
Pues aquí prácticamente nos deja ver la actitud que tienen estas fuerzas que vienen con Miguel Hidalgo, que están dispuestas a matar, ¿no? Aparte se enteran, parte de estas fuerzas, de que en Alhóndiga no solamente están los españoles y criollos solitos, sino que prácticamente metieron sus riquezas, parte de sus joyas, parte de este metal que tenían, ¿no? Entonces eso se va a volver en un botín para los insurgentes, para los indios, para las castas, para los campesinos, en caso de lograr tomarla. Aquí todos sabemos un poquito la historia que pasa en Guanajuato, ¿no? Que no sé si alguien conozca Guanajuato, podrá ver las dimensiones prácticamente de la Alhóndiga, y que prácticamente pues es una fortaleza, ¿no? Las únicas entradas viables son las principales con puertas de madera. Todos sabemos, y la historia de Apata nos ha repetido un poco, que el Pípila con una piedrota en la espalda, marcha con la tea y prende la puerta, ¿no? En realidad fueron muchos los personajes que se aventuraron a intentar prenderle fuego a las puertas de la Alhóndiga, y cuando esta cede, después de 2 o 3 horas, la muchedumbre entra prácticamente matando a la Alhóndiga. Los testimonios que conocemos de cómo no dieron cuartel a los españoles y criollos que ahí estaban fue tremenda, ¿no? Y aquí, si están de acuerdo, vamos a ver otro fragmento de cómo fueron violentados estos gachupines que estaban al interior de la Alhóndiga. Y menciona: la humareda, los gritos y la multitud acabó de acobardar a cuantos estaban dentro, abrazándose uno de los sacerdotes y otro poniéndose de rodillas, pero muy lejos de apiadarse, comenzaron a matar a cuantos se encontraban, desnudándolos a tirones y echándoles con las hondas lazos al pescuezo y a las partes. Y mientras estiraban unos, otros les daban de lanzadas, acabando en medio de los más lastimeros clamores. Alrededor de la Alhóndiga no se podía andar de cadáveres. Las paredes tenían manos estampadas de sangre y regadas ellas por todas partes. Las escaleras no se podían andar de tantos muertos y sangre que había. Aquí prácticamente todos los testimonios coinciden en señalar de que la matanza de españoles al interior de la Alhóndiga pues fue atroz. No se le dio sangre, no se le dio cuartel a ninguno de ellos, a pesar de que pedían piedad, que pedían que no se les matara, ¿no? Insisto, entre los agravios del pasado, entre la ambición de tomar parte del botín, de las riquezas que estos tenían, pues toda esta muchedumbre prácticamente acabó con la mayor parte de los que allí estaban encerrados. Las fuentes, por ejemplo, nos mencionan que murieron alrededor entre 250 y 300 de los españoles y criollos que se habían refugiado en Alhóndiga de Granaditas. Este acto de violencia en contra de los gachupines, en contra de los ultramarinos españoles, sin duda marcó la primera etapa de la insurgencia. ¿Por qué? Porque muchos de aquellos criollos que en su momento estaban conformes y se habían comprometido a participar con Miguel Hidalgo en este movimiento que encabezó, al saber los crímenes que se cometieron en Alhóndiga en contra de los españoles y los criollos, decidieron retirar el apoyo al movimiento, ¿no? Y eso y otras implicaciones. Ya veremos que todo acto tiene una reacción, ¿no? Y la reacción del gobierno, la respuesta del gobierno y la respuesta principalmente de Félix María Calleja meses más adelante no se haría esperar. Guanajuato quedó en la memoria del gobierno español y de los sectores militares que comandaban las fuerzas que defendían al rey. Ahora bien, lo acontecido en Guanajuato no va a ser la única matanza en contra de los gachupines, no va a ser el único acto de violencia que van a cometer los insurgentes en el transcurso de la guerra. Va a haber muchos, evidentemente, aunque la mayor parte de ellos, los principales, se van a dar en esta primera etapa del movimiento, es decir, entre septiembre de 1810 y más o menos, ¿qué será? Junio de 1812, ¿no? Y yo te explicaremos por qué en este periodo. Ahora bien, un segundo asesinato, una segunda violencia en contra de los españoles va a acontecer en Valladolid en octubre de 1800, en noviembre de 1811. ¿Qué va a pasar? Recordemos que después de la derrota de Aculco en este mismo mes, Hidalgo y Allende se van a separar. Allende opta por ir a Guanajuato, mientras que Hidalgo opta por ir a Valladolid, ¿no? Hay una división, unas pugnas entre los dirigentes de la insurgencia. Sin embargo, estando en Valladolid, Miguel Hidalgo se entera de que Guadalajara ha caído en poder de la insurgencia, en manos del padre Torre, ¿no? Guadalajara representa una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque es capital de intendencia, es sede de obispado, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Es sede de audiencia, y Miguel Hidalgo decide entonces marchar para allá.
Sin embargo, antes de abandonar la ciudad va a dar indicaciones para que algunos de los españoles, de estos gachupines que están recluidos en la ciudad, sean asesinados. ¿Cómo va a lograr esto? Evidentemente no lo va a hacer de día, no lo va a hacer público. Estos asesinatos van a cometerse en secreto prácticamente. ¿Por qué? Veamos cómo acontecen estos asesinatos. Hidalgo dio orden de que por secciones estos españoles fueran sacados de la ciudad con la promesa, o más bien con los engaños, de que serían trasladados a la ciudad de Guanajuato, al mencionarles que allá podían tener mayor protección. Sin embargo, ¿qué pasa? Que al salir de la ciudad en la madrugada, en la noche, y andando apenas unos cuantos kilómetros afuera de Valladolid, van a ser asesinados, principalmente en la barranca de Bateas o en el cerro del Molcajete. Se menciona que van a ser ejecutados en grupos de 40 y de 45 españoles. Eso sí, muy propios los insurgentes, muy decentes, antes de poder asesinarlos, de degollarlos, les van a quitar la ropa, los van a desvestir prácticamente para que no se manche esta y que ellos puedan volver a reutilizarla. Esta situación, estos asesinatos van a causar mucho estupor en algunos sectores, ¿no? No está bien visto. ¿Por qué razón? Porque muchos de estos españoles, de estos gachupines, en realidad guardan muchos vínculos de parentesco, guardan vínculos de amistad, guardan vínculos de compadrazgo con muchos de los criollos, están familiarizados, están emparentados, y por mucho que sean europeos y sean gachupines, pues en realidad llevan buenas relaciones con ellos. En todo momento el intendente insurgente José María Sorena va a negar estos asesinatos, va a decir, pues en realidad no se cometió nada de lo que ustedes me están diciendo. Sin embargo, cuando le presentan la cabeza de uno de estos españoles que ha sido asesinado en las afueras de Valladolid, pues de algún modo le va a remorder la conciencia y va a dar indicaciones u órdenes de que no se cometan más estos asesinatos, de que paren, de que ya no sigan saliendo estos españoles hacia el matadero prácticamente. En este ínterin, por ejemplo, se van a llevar a cabo otros asesinatos de gachupines en Guanajuato. ¿Por qué razón? Porque ya mencionamos hace un momento que Allende se dirige hacia esa ciudad una vez que son derrotados en Aculco y que Félix María Calleja va atrás de él. ¿Por qué va atrás de él? Porque sabe que es la cabeza militar del movimiento y considera a Calleja que si logra derrotar a Allende, prácticamente puede acabar con esta insurrección. Antes de que llegue Calleja, Allende y sus principales jefes que están con él, Aldama, Jiménez, Abasolo, saben que no pueden hacer una resistencia obstinada en contra de Calleja porque no cuentan ni con los recursos humanos ni con los recursos materiales y deciden entonces abandonar la ciudad. Sin embargo, se sabe que antes de partir, un grupo de insurgentes, de gente del pueblo, se acerca a la Alhóndiga, a las inmediaciones, porque sabe que hay algunos españoles prisioneros y de algún modo quieren matarlos, ¿no? Sin embargo, no van a poder cometer en un primer momento este asesinato. ¿Por qué razón? Porque la guardia, porque los soldados que están de centinelas en la entrada de la Alhóndiga se los van a impedir. Sin embargo, aquí refieren las fuentes que antes de salir Allende con los principales jefes pasaron precisamente por la entrada de la Alhóndiga y vieron aquel suceso. Y se menciona, no se sabe si es cierto, que Allende o alguno de estos oficiales gritó a la muchedumbre, ¿y ustedes qué esperan? Que no acaban con los españoles que están allá adentro. Suena muy difícil de creer esto, que esto haya sido autorizado, ordenado por Allende o alguno de estos jefes. ¿Por qué? Porque son actos que ellos van a condenar de don Miguel Hidalgo, ¿no? Cuando se enteran de las matanzas que ha cometido en Valladolid, en Guadalajara, que veremos en un momento, prácticamente no estuvieron de acuerdo con ello. Entonces podemos decir que es muy difícil que Allende o alguno de los jefes hubiera dado esta orden. ¿Qué pasa? Una vez que supuestamente algunos de estos jefes mencionó que acabaran con los españoles, pues la muchedumbre logró penetrar a la Alhóndiga de Granaditas, logró vencer a la guarnición que allí estaba y mató a cerca de 138 españoles de los 250 que allí estaban encerrados. Se sabe que son matados, son degollados y prácticamente muertos a lanzadas. Bueno, eso es otra matanza, eso es otra violencia cometida contra los gachupines. Otra tercera importante va a ocurrir precisamente en Guadalajara. En Guadalajara, ¿qué va a pasar? Pues antes de que llegue don Ignacio Allende, Miguel Hidalgo va a dar la orden de que sean ejecutados algunos de los españoles que se encuentran prisioneros ahí. ¿Qué va a pasar?
pues prácticamente va a ser el mismo sistema que utilizó en Valladolid, es decir, con engaños estos españoles van a ser sacados de las prisiones en las que se encuentran, de noche van a ser sacados de la ciudad y van a ser asesinados, degollados en las inmediaciones de Guadalajara. Aquí muchos han especulado por qué Hidalgo está permitiendo estas ejecuciones, ¿no? ¿Por qué está permitiendo esta violencia en contra de los gachupines? Hay muchos rumores, muchas opciones de por qué los permite. La primera es porque supuestamente se enteró de que estos españoles estaban conspirando en contra de la insurgencia, en contra de Hidalgo y que preparaban un movimiento. Incluso se llega a decir que se estaban fabricando o fundiendo cañones al interior de un convento. Es muy complicado si nos podemos saber cómo es posible que estos españoles desde las cárceles, todos regados en distintos puntos, pudieran conspirar en contra de la insurgencia, en contra de Hidalgo. Otro rumor que se corrió en ese momento es que Hidalgo permitió estos asesinatos como venganza en contra de los que cometió Félix María Calleja una vez que recupera Guanajuato, ¿no? Recordemos que aparte Calleja llega a Guanajuato y se va a encontrar estos degollados en la Alhóndiga de Granaditas. Va a ordenar que que la población civil pague de alguna manera los platos a través del sorteo, ¿no? Se va a asesinar prácticamente a cada uno de 5 pobladores de la ciudad de Guanajuato. Hidalgo se cree que en venganza a esta situación va a permitir las muertes de gachupines en Guadalajara. Y la otra es una versión que vamos a escuchar del propio Hidalgo y le vamos a escuchar en el juicio, en la causa, en las declaraciones que él da una vez que es hecho prisionero. Cuando le preguntan de por qué permite estas atrocidades, estas venganzas, estas muertes en contra de los gachupines, él dice, bueno, pues es que tenía que complacer a mi tropa, ¿no? Si no las complacía, si no dejaba que mataran a estos españoles, prácticamente me podían abandonar. Es decir, prácticamente fue en un acto de complacencia y sin duda también en un acto de venganza por lo que Hidalgo permitió estos asesinatos en contra de los gachupines. Y finalmente uno de los asesinatos de gachupines, o de los últimos de esta primera etapa, va a ocurrir en el trayecto de Zacatecas a Saltillo, es decir, una vez que han sido derrotados los insurgentes en Puente de Calderón por Félix María Calleja. ¿Qué va a pasar? En el trayecto entre Zacatecas y Saltillo, se sabe que se van a encontrar algunos gachupines, ¿no? Algunos de ellos van con sus familias, no van sobre las armas, van como civiles prácticamente y van a ser muertos en el camino. Aquí estos asesinatos se los van a achacar mutuamente, se van a culpar mutuamente Hidalgo e Ignacio Allende. Allende le echa la culpa a Hidalgo, Hidalgo le echa la culpa a Allende. Sin embargo, por testimonios, a pesar de que contamos con varios testimonios de aquellos sucesos, no queda claro a quién corresponde la culpa. No se trata de buscar culpables, evidentemente, ¿no? Pero son muy confusos todos estos testimonios, porque unos acusan directamente a Ignacio Allende y otros acusan directamente a don Miguel Hidalgo. Y aquí lo importante que podemos ver de todos estos asesinatos, de toda esta violencia cometida en contra de los españoles o gachupines, es que prácticamente todos eran civiles, no eran soldados, no estaban sobre las armas. Fue un abuso cometido por parte de la insurgencia. Sin embargo, por ejemplo, Hidalgo y Allende, que son los casos que hemos visto, no van a ser los únicos. Casos de asesinatos de españoles van a ser muchos a lo largo del proceso de guerra de independencia. Otro muy famoso va a acontecer en junio de 1812, cuando un grupo de españoles que habían sido tomados o hechos prisioneros en Pachuca reciben la orden de ser trasladados a Sultepec, que es donde en este momento se encuentra la Junta Suprema Americana, la que está coordinando la insurgencia. Pero ¿qué pasa? En el camino entre Pachuca y Sultepec van a ser asesinados cerca de 32 españoles. Se cree que por órdenes de Ignacio López Rayón, ¿no? Y todo apunta a que en efecto a que López Rayón ordenó las ejecuciones de estos españoles. Así pues, van a seguir a lo largo del proceso varias ejecuciones en contra de estos peninsulares. Muchas de ellas van a corresponder por venganza, claro. Aquí podemos poner el caso de don José María Morelos y Pavón. ¿Por qué razón? Vamos a poner 3 ejemplos. Uno de ellos es cuando le ordena a Nicolás Bravo que ejecute a 300 prisioneros que tiene en su poder, esto como represalia en contra de la muerte de don Leonardo Bravo, padre de don Nicolás. Sin embargo, Nicolás Bravo no considera que sea una medida pertinente. Dice, pues están vencidos, son prisioneros, no podemos matarlos a sangre fría. Y Nicolás Bravo desconoce la orden que le da directamente don José María Morelos y Pavón. Acto muy noble, sin duda, de Bravo, pero de alguna manera cometió un acto de insubordinación a no cumplir la orden que recibió directamente de Morelos.
Más adelante veremos que también el propio Morelos, como venganza, porque el virrey no quiso perdonarle la vida a Mariano Matamoros en 1814, ordenó que en Acapulco fueran asesinados todos los prisioneros que estaban en el fuerte o en el castillo de San Diego. Así pues, los actos se van a repetir. Sin embargo, aquí lo que quiero resaltar un poquito, que estos actos violentos en realidad van a ser cometidos por ambos bandos, los insurgentes, los realistas, a lo largo de la guerra. Estamos en un periodo bélico, en realidad muchas veces es muy difícil poder contener esta violencia. Va a ser un toma y daca, de ida y vuelta, un acto por cada acción hay una reacción, y así se van a suceder todas estas venganzas, todas estas ejecuciones en contra de gachupines, en contra de criollos, en contra de indígenas, en contra de campesinos a lo largo de estos 11 años de guerra. Claro, se va a dar en algún momento un plan para tratar de humanizar la guerra, ¿no? Para de alguna manera buscar que no sea tan violenta. Eso lo vamos a deber un poco al padre José María Cos, quien en su plan de paz y guerra va a decir, pues es que no podemos estar matando, ¿no? Hay que tratar a los prisioneros como reos de lesa humanidad, no hay que ejecutarlos, hay que tener los prisioneros y más adelante podemos utilizarlos en un canje de prisioneros entre los insurgentes y los realistas, pero ha muy polarizado ya para este momento la lucha, ¿no? En realidad se sabe de pocos canjes y era más fácil matar y atentar en contra del rival, ¿no? Aquí no da tiempo, no da caso para hablar de la represión o de las venganzas que va a tener Calleja en contra de los insurgentes por todas estas matanzas, en toda esta violencia que se generó en contra de los gachupines en una primera etapa del movimiento insurgente. Y pues ya con esto terminaría mi participación. Fausto, pues te paso ahora sí que los micrófonos. Muchas gracias, profesor. Bueno, me parece bastante interesante lo que hoy se abordó acerca de la violencia, justamente porque muchas veces como historiadores lo que vemos solamente son cifras, cuántas personas murieron, qué estadísticas hay sobre cómo murieron esas personas. Vemos la guerra como si solamente fuera algo, como si solamente fueran números. Y justamente con esto que usted nos acaba de decir, vemos esta parte de la violencia, pero ya desde una perspectiva más, por así decirla, más humana, porque pues no eran solamente números, sino cómo los mataban, por qué los mataban, por qué ese odio desmedido hacia el gachupín. Y pues también vale la pena preguntarnos si realmente se les mataba solamente por ser gachupines, que pareciera hasta cierto punto que sí, ¿no? Por el contexto en el que se vive. Se produce un arraigo de odio hacia el gachupín. Bueno, ahorita vamos a abrir la sección de preguntas. Bueno, para los que nos acompañan por primera vez, hay dos opciones de participación. La primera es que escriban aquí en el chat sus preguntas, o la segunda es que pidan la palabra y yo les iré asignando su turno para que puedan participar. En lo que se animan, yo quiero comentar algo al profesor. Una pregunta. Sí, En la Fausto. obra de Bustamante se habla mucho sobre esta idea de que prácticamente hacen ver al gachupín como si fuera el malo, prácticamente como si fuera el que oprime a la población, y a la multitud, a la muchedumbre, como se le hace alusión en las fuentes, como si realmente fuera un grupo totalmente victimizado. Entonces Sí. tenemos los dos contrastes, tanto la víctima como el victimario. Quisiera que usted me dijera qué opina de esta visión de Bustamante sobre Sí. los dos sectores. Gracias. Mira, Fausto, pues tocas un punto importante, ¿no? Si hablamos de historiografía, sabemos que ciertos autores del periodo van a defender cierta postura, ¿no? Alamán un poquito, pues no tan imparcial, pero sí emite juicios críticos muy interesantes, a pesar de que de repente se inclina un poco por el bando español, ¿no? Él fue víctima de algunos abusos, y Bustamante sabemos que es la contraparte, ¿no? Que es el proinsurgente de Hueso Colorado, es ¿cómo se llama? El creador de héroes nacionales, uno de ellos el Pípila, precisamente, adorador de Morelos, por así decirlo, ¿no? Entonces, finalmente, Bustamante siempre juega, no siempre, en ocasiones juega con estas visiones maniqueas, ¿no? Y una de ellas es que el gachupín es el opresor, evidentemente, que es lo peor que le pudo pasar
a este territorio, a la Nueva España, ¿no? De ahí podemos entender de que se exalten ciertas pasiones en contra de este sector, ¿no? ¿Y cuál era la otra, Fausto, perdón, que me decías de los sectores? ¿De Sí, oprimidos o cómo era, perdón? ajá, de que qué tan objetivo sería esta visión de que el gachupín es el victimario y la Ah, población en general es la víctima. pues muy maniquea, ¿no? Porque, por ejemplo, se fueron los españoles, eso lo podemos ver, pues quedan los criollos, ¿no? Que también van a ser, si nos ponemos exigentes, un poco victimarios en contra de la población. Entonces no los podemos decir como, ¿cómo decirlo? Como unos malditos a los gachupines, pues no, porque no son malditos, ¿no? De alguna manera defendían intereses, pero yo no compartiría esa visión de Carlos María de Bustamante, Fausto, definitivamente no, no. Y aparte, en este momento, pues estamos en la guerra, ¿no? Y de repente, pues no hay buenos ni malos, ¿no? Entonces hay que quitarnos esa visión, ¿no? Que hay un tanto maniquea. Gracias, profesor. Sí, de hecho, pues sí, es muy maniquea. Bueno, maniquea hay que entenderlo como esta lucha o esta visión de una lucha entre buenos y malos, ¿no? Para los Muy, que no muy son historiadores. polarizada aparte de todo. Ujú, sí, y de hecho, pues hay que entender que esta idea fue justamente para crear una nueva nación, ¿no? Bustamante busca crear un sentimiento de pertenencia y pues obviamente tenían que crear a los malos de la historia. No, y por Bueno, ejemplo, en esta cuestión de buenos y ajá, malos, el bueno por excelencia para él es Morelos, definitivamente, eso nos queda claro en su obra, ¿no? Y el malo, malo así, pues Félix María Calleja, aunque de repente le da ciertos méritos, pero el malo por excelencia, el malo del cuento en esta historia de buenos y malos, pues es Félix María Calleja, ¿no? La contraparte de don José María Morelos. ujú, sí, justamente. Bueno, vamos a ver si hay alguien que quiere participar. Adolfo, adelante, Adolfo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que otra cosa, muchas felicidades, profesor. Ahora sí que muy interesante su ponencia. Y bueno, quería yo preguntarle, precisamente en este pues ambiente de tanta violencia y que sobre todo usted mencionaba que pues es de revanchas, ¿no? De alguien hace, un bando ataca al otro bando y entonces el otro bando se viene vengando y es esta cadena de nunca acabar. Eh, pues se menciona que ya de manera tardía viene habiendo algunos intentos por intentar frenar estos actos, ¿no? ¿Qué los motivaría? Sí, Y otra pregunta es, con respecto a los españoles, pues al ver que están siendo atacados de esta manera, que se les están no solamente quitando sus bienes, sino pues que también están sufriendo una violencia que pues está sobrepasando los límites tradicionales de la guerra, ¿cómo reaccionan ellos? ¿Cómo reacciona la población española? Es decir, huye de las ciudades, huye de la Nueva España, intenta presentar alguna resistencia, ¿qué hacen ellos? Gracias. gracias Adolfo, muy buena pregunta, ¿eh? Muy, muy buena pregunta en realidad, fíjate, y respondo. En realidad, esta persecución en contra de los peninsulares, de los gachupines, se extendió prácticamente en todas las provincias, intendencias, en la que se había extendido el fuego de la insurgencia, por así decirlo, ¿no? Muchos intentaron escapar de las ciudades donde estaban o radicaban al saber que los insurgentes iban hacia ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando Hidalgo llega a las inmediaciones de Celaya, muchos huyen para Querétaro, muchos españoles huyen para Querétaro, cuando llega a Valladolid, muchos logran escapar, igual pasa en Guadalajara. Sin embargo, como comentábamos un poquito al principio, en realidad, pues no todos los gachupines cuentan con los recursos necesarios para poder salir del territorio de la Nueva España, ¿no? Muchos se van a refugiar en la Ciudad de México, ¿por qué? Porque es el bastión finalmente del gobierno realista, por así decirlo. Muchos iban a abandonar la Nueva España, pero no todos cuentan con estos recursos económicos para poder abandonar. Recordemos además que los insurgentes toman por gachupín desde los eclesiásticos, ahí te das cuenta de hasta dónde llega la violencia, todos los toman parejos. Pero sí, Adolfo, no todos pueden escapar, evidentemente, muchos quedan aquí, muchos son que intentan escapar de las ciudades al saberse que van los insurgentes sobre ellas, pues no cuentan con los recursos para poder emprender un viaje, ¿no? Bien, Adolfo, ¿sí te quedó claro? Sí, gracias, Ok, comprendo y muchas gracias. No muy de bien. cada aquí, Adolfo. Gracias, Adolfo. Tenemos otra participación, Leonardo Jiménez. Adelante, Leonardo. Hola, profesor, como siempre, muy buena explicación, muy interesante, muy clara.
tengo una duda. En esta guerra de odio entre católicos, ¿cómo la religión justificaba esta violencia entre sus propios súbditos, digámoslo así? La religión o la Iglesia Católica, la Iglesia en todo caso, ¿no? La institución, Pues sí. la Iglesia nunca la justificó, al contrario, condenó estos actos cometidos por Hidalgo, ¿no? Tan la condenó que, por ejemplo, pues recordemos que a los pocos días de haber iniciado, pues va a mandar este edicto de comunión en contra de estos herejes impíos que es Hidalgo, Allende y sus principales compinches. Aquí pues no podemos explicarnos a lo mejor la contraparte, cómo Hidalgo siendo sacerdote, miembro de la Iglesia Católica, ordena estos asesinatos, ¿no? Por ahí como que a lo mejor no se encuentra justificación, tampoco la podemos encontrar en el hecho de que estamos en un contexto de guerra, sería así de alguna manera disculparlo, pues estamos en guerra, entonces podemos matar a quien queramos, ¿no? Pero la Iglesia, recordemos que al menos el alto clero, pues va a condenar en todo momento la insurgencia y mucho más estos asesinatos que están cometiendo, ¿no? Basta ver algunos de los pasquines, folletos que van a publicar entre 1810 y 1811, algunos de ellos que se conservan en la colección La Fragua de la Biblioteca Nacional de México, para ver la condena en contra del movimiento y todos estos asesinatos que están cometiendo, Leo. Ok, muy bien, vamos a ver quién más gusta participar. ¿Alguien más que quiera participar? Todavía nos quedan unos 8 minutitos para preguntas. Aprovechen que el profesor nos está acompañando el día de hoy. No, aparte, me da mucho gusto, Fausto, ver caras conocidas por acá, no, hombre, así me siento muy contento y feliz, ¿no? Veo a Esmeralda, que fue alumna, Paola, insisto, Leo, no sé, al doctor Gustavo Pérez, aquí autor del libro de Javier Mina, el libro más importante del personaje, entonces, muy contento, Fausto, de ver caras conocidas. Sí, hay muchas caras que igual yo ubico, bueno, más bien nombres, porque pues no los puedo ver, pero sí hay bastantes personas conocidas. Qué raro, casi no quieren participar hoy. Parece una clase de secundaria donde el alumno no quiere hablar para nada. Bueno, en lo que alguien se anima, yo le quería comentar, profesor, ¿Sí? algo que el proyecto Pilares busca modificar es justamente esta idea de cambiar la cultura de violencia que hoy en día prevalece en la sociedad mexicana. Sí. Y pues yo creo que este tipo de pláticas o círculos sobre la violencia, como la que organizó la Academia Mexicana de la Historia en su momento, yo creo que es un buen inicio, porque si queremos tratar la violencia, es muy importante ubicar desde dónde viene este fenómeno, cómo surgió aquí en este país y por qué ha prevalecido y de qué formas ha prevalecido. Entonces yo creo que sí es muy bueno que traten este tipo de temas. No sé usted qué opina al Exacto, respecto. coincido contigo, Fausto, y evidentemente yo creo que, por ejemplo, el doctor Gustavo Pérez es parte del Seminario de Historia Militar, y fue uno de los objetivos precisamente, ¿no? Ver cuál ha sido este proceso de violencia. Creo que el doctor, ay, se me fue el nombre, Gus, no sé si me puedes ayudar, este que está aquí en el INA, en la Dirección de Estudios Históricos, César Valdés, habló, recopiló y lo trasladó hacia el presente toda esta violencia, ¿no? Ya con base en las exposiciones de los compañeros que estuvimos ahí o que tuvimos el gusto de participar como ponentes. Y podemos ver, Fausto, que esta violencia o esta polarización pues está presente desde aquella época a través de la prensa. La prensa va a jugar un papel importante en aquel momento para extrapolar, para exaltar los ánimos, y esa misma extrapolarización la podemos ver en nuestros días, en los periódicos, ¿no? Más en la situación que estamos viviendo ahorita, con fifís, chairos, cómo buscan de alguna manera polarizar la sociedad, que es otro tipo de violencia, Fausto, ¿no? Los ataques, las consignas que puede haber en uno u otro grupo, es parte de este reflejo. Digo, no es una violencia armada, no es una violencia de que vayas a matar a tu prójimo, pero finalmente el acto de violencia está ahí, Fausto, desde mi punto de vista. Sí, claro que ahí está. Y lo peor es que, pues por desgracia, muchas prácticas de violencia se han normalizado. Sí, Ya lo asumimos como parte de la cultura. eso.
Sí, con la violencia sigue quedando impune, ¿no? Como mencionábamos que va a pasar en la insurgencia, otra violencia sí va a ser castigada y otras se van a hacer prácticamente de la vista gorda, ¿no? Sí. Hay alguien que quiere participar, me parece. A ver. El Gustavo, doctor adelante, Gustavo. Gustavo. Vamos para felicitar al maestro, ya doctorando, a punto de ser doctor, por esta plática y pues solo comentarte, maestro, de que últimamente en esta revisión, lo que llamamos revisionismo, se trata de hacer mucho difusión, escándalo de la violencia que aplicó Hidalgo en la revolución para desacreditarlo, ¿no? Para bajarlo del altar de patrio, ¿no? Entonces hay que hablar que pues, esto era una revolución, ¿no? Entonces la violencia va a existir, es un cambio revolucionario y el mérito de Hidalgo es iniciar esta revuelta que finalmente terminaría de otra forma, pero fue creando la conciencia de una nueva nación, aunque para él era todo incipiente, ¿no? ¿Qué opinas de este revisionismo que exalta lo negativo y trata de quitar méritos a Hidalgo? Esa es mi pregunta. Pues gracias, Gus. Lo veo mal, Gus, ¿no? Este revisionismo de que trata de quitarle méritos. Yo creo que en su momento el doctor Jaime Olveda hizo un comentario muy importante. Pues estamos en un contexto de guerra, ¿no? Y la guerra, en primera, cuesta dinero y en la guerra siempre se va a derramar sangre, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nos sentamos en la figura de Miguel Hidalgo, ¿no? Que hay muchos detractores de que no es el padre de la patria, ¿no? Que el padre de la patria es Iturbide, que siendo eclesiástico cometió asesinatos. Sí, pero tú tocaste un tema muy importante, pues que estamos en un contexto de guerra, ¿no? Y por desgracia, dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Digo, hay excesos que exceden, pero pues sí, en este revisionismo que trata de desacreditar algo, pues no estoy de acuerdo, ¿no? No se ponen en el contexto prácticamente de que tuvo que ser permisible con cierto tipo de violencia, como comentábamos, para que pues la tropa le siguiera siendo fiel de alguna manera, para que la tropa no se le desbandara, para que de alguna manera él siguiera asumiendo el cargo o el mando de la insurgencia en contraposición de Allende, que a lo mejor no hubiera permitido estos asesinatos y si no los hubiera permitido, ¿qué hubiera pasado con la tropa? Se subleva, deserta, se va. Entonces, no estoy tanto de acuerdo con esta revisión en contra de desacreditar a Hidalgo, pues hay que ubicarlo en su contexto. No es un contexto de guerra que tenía que poco tiempo para reflexionar muchas acciones y a lo mejor no fueron las más acertadas, pero fueron las que tuvo que quizá tomar en ese momento de manera expedita, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Bueno, veo que no hay más participaciones, que por cierto es muy extraño, casi siempre participan un poco más. Pero bueno, profesor, ¿gusta dar el aviso de que me había comentado? Claro que sí, Fausto, te agradezco mucho. Bueno, antes que nada, pues te agradezco nuevamente la invitación, te reitero mi agradecimiento. Es un gusto, como comentábamos, un poco, estas charlas son un poquito más llevaderas, más amenas, ¿no? Platicar, a pesar de que cambia la dinámica por estas videoconferencias, pero platicar con un público no tan académico siempre es más agradable. Le comentaba a Fausto que el próximo lunes, martes y miércoles, algunos compañeros del Instituto Mora van a organizar un coloquio sobre las biografías para la historia de México. Yo creo que es un buen coloquio para ver la importancia de la biografía dentro de la historia de México, la importancia que tiene para los estudios históricos. Se puede aportar mucho a través de la metodología que se puede hacer una biografía. Y aquí voy a hacer una pausa hablando de biografía. Ahorita que habló el doctor Gustavo Pérez, aquí está su libro sobre Javier Mina, hablando de biografías que uno puede aprender mucho de él. Entonces los invitamos a que se unan, a que puedan seguir la transmisión de estas ponencias, de estos trabajos que se van a presentar en el coloquio, para coloquios de estudios biográficos para la historia de México en su segunda edición, Fausto. De todas maneras, yo te paso un enlace a la información pertinente, necesaria, para que de favor nos ayudes a compartir con los interesados. Y ojalá se pueda concretar lo que me comentabas de este trabajo conjunto con el Seminario de Historia Militar y Naval, que piensan echar a andar más adelante, Fausto. Muchas gracias, profesor. Esperemos que sí se pueda concretar este trabajo. Y pues sí, pásenme bien la información y yo le estaré mandando por correo, tanto a los que hoy se conectaron, como por una extraña razón no pudieron.
Sí. ¿Sí? Fausto, ya para terminar, también ahorita que hablabas de esta cuestión de violencia en la historia de México, pues igual los invito a seguir las grabaciones, las transmisiones que dejó la Academia Mexicana de la Historia sobre este ciclo de 200 años de guerra y violencia en México. Están ahí en YouTube. Y si quieren saber sobre violencia, por ejemplo, en contra del Gachupín, están las obras de Marco Antonio Landavazo, están los artículos que tiene Joaquín Espinosa Aguirre sobre violencia. Entonces hay mucho que leer y mucho que aprender de una generación un poquito más fresca que ha venido abordando estos temas, Fausto. Pero igual te puedo compartir las lecturas para que tú a su vez las puedas enviar al público que te sigue. Claro que sí. De hecho, no sabía que las pláticas estaban en YouTube. Pensé que nada más estaban en Facebook, pero... Sí está, ¿verdad? Perdón. Sí, sí están, Fausto, en YouTube. Ah, ok. Ay. Entonces, yo creo que sí les voy a mandar los enlaces para que lo puedan ver. Y pues aquí nos comenta Sebastián Ojeda. El coloquio se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de este mes. La transmisión será por las redes sociales del Instituto Mora y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No se lo pierdan. Bueno, pues entonces aquí tenemos las fechas y los detalles los estaré aclarando por el correo que les mandaré con la información. Y hay otro comentario de Adriana Venegas Plasencia. Dice, muchas felicidades por la organización y congratulaciones para el maestro Emanuel. Siempre es un placer escucharlo, hablar con tanta pasión con tanta pasión sobre estos temas. Buena tarde para todos, todas y todos. Pues ahí tiene, profesor, unas felicitaciones. Gracias, Adriana. ¿Qué otra cosa se me pasaba a decirles? Bueno, profesor, ahora yo le quiero pedir un favor a usted y a los historiadores que nos acompañan el día de hoy. A partir del mes de octubre vamos a tener otros 2 ciclos de charlas sobre historia de México con 2 temas diferentes. Todos los martes van a ser dedicados al tema de la masonería en México. Y los días jueves serán para movimientos estudiantiles, así como el movimiento del 68. Entonces, le quería pedir de favor que si conoce a alguien que trabaje estos temas referente a movimientos estudiantiles, pues les diga que se pongan en contacto conmigo para que los agendemos. Claro que sí, tengo el grupo de mi amiga Subversivas, que estuvieron en un seminario de movimientos estudiantiles en la Biblioteca Nacional. Te puedo poner en contacto con ellos con todo gusto. De masonería, no sé quién tanto trabaje eso, no sé si el doctor Gustavo Pérez después nos pueda apoyar, a lo mejor conoces a alguien que trabaje en masonería, Gus, que pueda o se interese en participar. Ok. Sí, ahí me parece que sí tengo algunos conocidos, entonces para juntar ya, ponernos en contacto con Fausto más adelante. Ok, muchas gracias. De hecho, de masonería ya tenemos cubierta un mes, pero pues si podemos prolongar el número de participaciones, pues sería muy bueno. Oye, Fausto, ¿y estos movimientos estudiantiles va a aplicar únicamente para el siglo XX? No, de hecho yo quiero... Ajá. Dígame. Ver la participación estudiantil en el siglo XIX, que de repente quedan relegados estos estudiantes como si no tuvieran voz y participación, y están muy activos, ¿no? Desde la guerra del 47, en la guerra de reforma, intervención, organizándose, conspirando, tomando las armas para defender a la nación, a los gobiernos que ellos consideran legítimos. Es un modo de participación y movimientos. Entonces, si te interesa, pues también se puede incorporar algo del 19, y ahí, pues, por ahí si te interesa, pues me puedo insertar yo, aparte de todo, ¿no? Que he trabajado un poquito a los estudiantes del Colegio de Minería. Claro que sí, profesor. De hecho, no nos cerramos al siglo XX. Es en general los movimientos que encontremos, entre más sean mejor. Entonces, si igual te gusta acompañarnos con alguna charla sobre esto, igual sería muy bueno. Más encantado, Fausto, nada más ponme fecha y ahí estoy. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, ya son las 6 de la tarde, así que pues vamos a dar el cierre a esta charla sobre historia de México y le estaré mandando al profesor el video de la charla del día de hoy, que estará disponible en YouTube.
Le mandan más felicitaciones, profesor. Luis Ángel Leiva dice muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, Luis. bueno, pues en nombre del gobierno de la Ciudad de México y del Proyecto Pilares, les agradezco a todos por habernos acompañado el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo martes con otra charla sobre historia de México. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Felicidades. De nada.